Hermanos, bienvenidos. Hemos iniciado un gran ciclo de pláticas y hemos tocado los temas acerca de los pasos para la salvación. Y vimos ya la fe que viene por el oír. Luego tratamos acerca del arrepentimiento como un siguiente paso para la salvación. Luego se mencionó reconocer nuestro pecado y la semana pasada Jesús y el perdón de pecados. Ahora vamos a ver un tema que se llama la justificación por gracia. Y el común denominador de estos temas, si están de acuerdo conmigo, es que son temas muy trillados. Es decir, desde que iniciamos en el camino de la iglesia, hemos escuchado todo esto, lo hemos visto una y otra vez, que son temas trillados. Pero quiero decirles que necesitamos del mismo tema sacar nuevas enseñanzas. Recuerdo una historia que contó alguna vez un predicador y se me quedó muy grabada porque se dice que los predicadores obtenemos inspiración para el mensaje de la palabra de Dios principalmente, pero también de la lectura de los periódicos, de algún libro o ahora de otros medios electrónicos y también de escuchar a otros predicadores. Así que en esa ocasión este hombre decía una anécdota diciendo que un pastor siempre predicaba lo mismo. Se paraba aquí al frente y hablaba acerca de lo mismo. Una sábado tras otro hablaba exactamente lo mismo. Hasta que algún grupo de hermanos tomaron valor suficiente y fueron a verlo y le dijeron, hermano, pues es que siempre habla usted de lo mismo. Y él elegía un tema que está en la Biblia y que dice: quitaos de toda ira, enojo, maledicencia, amargura, gritería y toda malicia. Y siempre hablaba acerca de un tema. Que le dijeron esto y entonces él dijo: muy bien, ya se aprendieron el tema. Ya dejaron toda amargura, todo enojo, toda malicia, toda maledicencia. Pues no, le dijeron, entonces vamos a seguir leyendo. Porque el propósito, hermanos, de venir no es escuchar un tema como si fuera una sala de entretenimiento. El propósito de venir es que lo que se escucha de palabra de Dios caiga en nuestro corazón, ¿sí? Y después, dice la propia palabra, lleve fruto en su momento. ¿Le dicen amén? Así que entonces todos estos temas los conocemos ya. ¿Quién no sabe que la fe viene por el oír? ¿Quién de nosotros no sabe que necesitamos arrepentimiento? Hablamos del hijo pródigo, hablamos de todas estas ilustraciones. La pregunta es, hermanos, ¿somos mejores cristianos hoy que el año pasado? Bien. Quiero que levanten la mano aquel que piense que es mejor cristiano hoy que el año pasado. Muy bien, no todo está perdido. Mi madre, hermanos, tenía una traducción especial de ella. Y esa es la versión que yo más recuerdo. Hay muchas versiones: la traducción latinoamericana, la traducción del lenguaje actual, la traducción de Dios habla hoy, y la traducción de mi madre. Siempre me acuerdo de eso, ya les he contado antes. Ahí no era carta a los Gálatas, era carta a los Galateas. Yo era pequeño, así lo aprendí, se veía mucho de eso, pero yo recuerdo que cuando empezábamos mis hermanos y yo a hablar aquí al frente, ella decía: este verso no lo había leído así antes. Y comentábamos acerca de eso porque ella tenía mucho tiempo leyendo la Biblia y de pronto encontraba un verso que decía no haber visto antes en la Biblia o no haberlo visto así
en la Biblia. ¿Saben por qué es esto, hermanos? Porque la palabra de Dios es una palabra viva. ¿Le dicen amén? Amén. Así que a veces la leemos en un sentido y nos dice algo, pero otras veces nos dice otra cosa. Hablo entonces, hermanos, de leer con ojos nuevos las mismas escrituras. ¿Le dicen amén? Amén. Muy bien, entonces vamos a ver ahora acerca de la gracia de Dios. Y lo que vamos a hacer es aprender nuevas cosas de temas conocidos. Efesios, hermanos, apunta una verdad muy importante. Antes les voy a decir que así como el movimiento se demuestra andando, la madurez espiritual debería poder medirse en crecimiento de cada uno de nosotros como cristianos. Por eso les pregunto, ¿somos mejores cristianos hoy que el año pasado? ¿Somos mejores cristianos hoy que hace 6 meses? Porque Efesios dice, perdón, 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Crecer en la gracia, es lo que dice la segunda carta de Pedro. Es algo que nos corresponde a nosotros. Crecer en la gracia de Jesús. Pero antes de avanzar, tendríamos que definir algunos conceptos. Por ejemplo, Efesios, Pablo también, señala que ya no seamos como niños fluctuantes, que no seamos como una botella en el mar que es llevada por las ondas y por todo viento de doctrina, que tengamos un conocimiento que pueda irse asentando cada vez mejor, arraigando, dicen otras partes, y que podamos medir nuestro crecimiento y establecernos como cristianos maduros. Porque en otra parte de sus cartas también Pablo dice que debiendo ya ser maestros, todavía tenemos necesidad de tomar no vianda sólida, sino leche como si fuéramos niños pequeños. ¿Me explico lo que quiero decir? Así que nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí, deberíamos ser maestros en todos estos temas y a veces encontramos que no tenemos todo el fundamento para poder crecer personalmente y todavía es difícil que podamos ayudar a crecer a los demás. Hermanos, si descubrimos que no hemos progresado mucho, algunos no levantamos la mano, que seguimos siendo cristianos de nombre, si nos vemos mejores que los demás y los juzgamos, si creemos que vamos delante de otros al reino de Dios, estamos en problemas. Si aún, hermanos, ponemos etiquetas a nuestros semejantes y los condenamos por sus pecados, señalamos los pecados de los demás, creyendo que son más graves que los nuestros, o si solo esperamos los privilegios, pero no la responsabilidad de ser hijos de Dios, si pensamos que somos merecedores de la salvación por lo que hacemos, voy a aclarar esto, estamos en problemas. Sé que nadie cree, no, no, sí hago obras para que Dios me pueda salvar. Nadie lo pensamos así, pero algunos pensamos, oye, yo hago las cosas que Dios quiere, ¿cómo me va a salvar? ¿Cómo no me va a decir? ¿Me explico lo que quiero decir? No que creamos que si hago estas cosas voy a obtener la salvación, porque somos cristianos y hemos recibido toda la información. Pero sí llegamos a pensar, hermanos, que hemos hecho algo para que Dios nos salve. Comportarnos correctamente, hacer las cosas, congregarnos, venir aquí cada sábado, hablar aquí al frente, o leer la Biblia, o hacer algunas obras de servicio a los demás. Y no, no, Dios me bendice porque yo hago lo que Él me pide. Me dicen, si estamos pensando de esta forma, nos tenemos un gran error porque estamos llenos de orgullo. Tal vez debamos volver al principio y retomar el camino. La palabra dice, hermanos, que de gracia recibimos lo que Dios nos ha querido regalar. Por eso nuestro tema es que esta gracia es un regalo de Dios. La pregunta también es, ¿merecemos este regalo? No, hermanos, la respuesta es que Dios nos lo quiere regalar. Y aquí es donde empezamos a entrar en dificultades porque es difícil explicar la gracia de Dios. El orgullo, hermanos, es peor enemigo de la gracia. Por ejemplo, ¿alguna vez has invitado a alguien o te ha tocado estar en algún lugar y te ofreces tú de manera espontánea a pagar la cuenta? Y la otra persona dice no, de ninguna manera. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien se rehúsa? Es normal que haya un poco de resistencia, ¿no?
que te digan, no, 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 ¿cómo crees? Yo pago y luego al final de cuentas, bueno, está bien, y ya te sientes muy bien. Si traes dinero, si no traes dinero, no te vas a sentir muy bien. Pero lejos de querer quedar bien, tú dices, déjame pagar. Y la persona te dice, no, no quiero, no quiero pagar, no quiero que pagues, quiero yo pagar lo mío, no necesito este regalo. Hermano, cuando menos vas a sentir frustración, te vas a sentir bloqueado. Déjenme les cuento una anécdota que acabo de recordar. Cuando estaba en urgencias hace muchos años, una persona trató de pagarme en el hospital público donde trabajábamos. Entonces, a mí no me pareció bien y me rehusé absolutamente. Le dije, no, definitivo. La persona había sentido que se le había tratado bien y entonces dijo, yo quiero pagar. Le dije, no, no puedes pagar, o sea, no necesitas pagar, el hospital no recibe ese pago, yo no puedo recibir el pago. Y entonces la persona, después de insistir, guardó su dinero en su bolsa, se quedó muy serio. Yo dije, estoy haciendo lo correcto. Un día después, quizás, o esa misma tarde, entré yo a consulta y estaba mi compañero de guardia haciendo un trabajo y entonces terminó y curiosamente la persona ofreció, me dijo, ¿sabe qué, doctor? Yo quiero pagarle la consulta. No, dijo él, ahí afuera le van a cobrar. Es que yo quiero pagarle a usted. Me atendió muy bien. Y yo dije, va a decir lo mismo que yo. ¿Por qué? Pues porque yo estoy en parámetro. Entonces, dijo, no, no hace falta. Y dijo, yo quiero insistirle, doctor, quiero que se tome una cerveza. Y mi compañero tomó el billete y le dijo, muy bien, a su salud. ¿Quién hizo bien? Este hombre, hermanos, volvió regularmente durante todo el año de servicio a buscar a mi compañero. El que yo le rechacé su pago, no volvió nunca más. Le dice, no quiero hablar si es correcto o no es correcto, quiero hablar de que yo herí los sentimientos de esa persona. No debo de recibir dinero, es cierto, pero lo que hice fue lastimar los sentimientos de la persona. Él quería hacerlo, quería mostrarme algo de su agradecimiento. Y yo me puse en un pedestal y dije, no, no, por favor, yo soy un servidor público, lleno de dignidad y todo eso. Y no quiero su dinero. Y la persona, entonces, hermano, se sintió ofendida y él de sus sentimientos. ¿Me explico lo que quiero decir? Si alguien te trae un regalo, hermano, ¿cómo puedes decir tú, no lo quiero, no quiero tu regalo? La gracia de Dios es un regalo. Y muchas veces nosotros lo que queremos hacer es decirle a Dios, está bien la salvación, pero mira, yo puedo hacer estas cosas para salvarme. Yo puedo hacer algo para salvarme. Hemos sido criados en iglesias, hermanos, yo al menos, mis hermanos también, que son completamente legalistas. Y se nos fue dicho desde hace muchos años que algo tenemos que hacer para recibir la salvación de Dios. ¿Le dicen amén? ¿Alguien piensa en esta forma? ¿Nadie ya? Gracias a Dios. Muy bien, estamos en el camino correcto. Entonces. Mucha gente, hermanos, cree que las iglesias cobran por llevar el evangelio, que eso tiene un costo. Y hay que decir que de acuerdo a las iglesias en las que a veces vemos, sí parece que se tenga un afán recaudatorio, ¿no es cierto? Pero no es así. Sin embargo, hermanos, no tiene costo para nosotros. Pero díganme qué costo tuvo para Jesús. Todo. El costo que tuvo para Jesús fue su vida, fue su sangre, fue el dolor de la crucifixión, fue el abandono de sus amigos. Tiene un costo. Así que nosotros, hermanos, tenemos que decir, no tiene costo no porque sea barato, tiene costo porque es invaluable, porque no podemos dar algo por nuestra salvación, porque es un regalo de Dios. ¿Me dicen amén? Así que no es que sea barato, sino al contrario, no tiene precio, no podemos pagarle a Dios, no podemos menos reembolsar lo que Él ha hecho por nosotros. Así que tenemos que aceptar el regalo de Dios con humildad de corazón. ¿Me dicen amén? Entonces, de la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, solo escogí esta cita. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará.
gratis. Así que el evangelio, hermanos, este mensaje no es barato. Este evangelio es invaluable porque es la sangre de Jesús. Muchas personas, hermanos, todavía, muchos cristianos, creen que pueden pagar por sus pecados para ponerse a cuentas con Dios y que entre más sufran, más méritos llegarán a tener delante de Dios. Quiero que me tengan paciencia porque voy a llegar al meollo del asunto, ¿sí? Porque ni con oro ni con plata, dice la Biblia, ni con obras buenas, ni con sangre de otros seres humanos se puede pagar, porque somos pecadores. Pero algunas personas, como cristianos, hermanos, creemos que por nuestros méritos mantenemos la salvación. Explico. Mucha gente cree todavía que Jesús hizo la salvación posible al morir en la cruz y nos da la salvación. Pero en ese momento uno dice, bueno, Señor, gracias, ya me diste la salvación. De aquí en adelante, ahora sigo yo. Tengo que hacer esto, tengo que congregarme, tengo que hacer méritos para estar bien delante de Dios. ¿Quién piensa así, hermanos? No estamos lejos del reino de Dios. ¿Sí? Hay muchas personas, hermanos, que los hemos conocido. Yo he platicado con muchos. Yo mismo fui una de estas personas, pero como dice un predicador de televisión, soy un legalista en recuperación. Ya no tengo esta tendencia de pensarlo, pero yo mismo me encuentro identificado en esto, porque muchas personas creemos que tenemos que hacer algo para que Dios siga amándonos. ¿De verdad no hay sobre usted alguna sombra alguna vez de que si falla Dios va a dejar de amarlo? ¿Nadie? ¿Piensa usted que si falla o si cae de su camino como cristiano, entonces está mal delante de Dios? ¿Nunca sintió antes de bautizarse que tiene que estar en mejores condiciones delante de Dios para poderse bautizar? ¿Nunca siente que a lo mejor sí, bueno, sí tengo la salvación, pero quién sabe? A lo mejor cuando Jesús regrese no voy a quedar con los de la derecha, sino voy a quedar a la izquierda. ¿O está usted seguro de su salvación? Bueno, los demás vamos a tomar un curso, hermanos. Es un tema delicado pensar, hermanos, que a veces creemos solamente que Jesús inició el camino, pero que ahora nos corresponde. ¿Alguien conoce o compléteme este verso que dice que hay que ocuparnos de nuestra salvación? ¿De qué manera? Con temor y temblor. ¿Quién se ocupa de su salvación con temor y temblor? ¿Qué hace usted para hacer eso? ¿No lo está haciendo? Hermanos, lo que quiero decir es que Dios nos recibe, Dios nos da de gracia. Jesús murió por cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, y murió hace 2000 años antes de que ninguno de nosotros estuviera aquí. Y dicen amén. Y pagó por sus pecados, y pagó por los míos. Es de gracia. El Espíritu de Dios es así, es generoso, envuelve a la persona que lo recibe, y lo ama y nos ama porque Él quiere hacerlo, no porque usted haya hecho algo o porque haya dejado de hacer algo. Muchos cristianos todavía pensamos, bueno, es que soy menos pecador ahora, por eso Dios me ama más. ¿Alguien dice amén? Alguien dice, bueno, es que yo ya no quiero congregarme, ya no voy más porque he caído en aquel pecado que no me he podido quitar y entonces me da mucha vergüenza delante de Dios y no quiero volver a la iglesia. ¿Han escuchado esta posición en algunas personas? ¿Sí? Y es cuando más cerca deberíamos estar de Dios, convencidos de que el amor de Dios es por gracia, no porque algo hayamos hecho nosotros mal o algo hayamos dejado de hacer. Atención, hay una línea muy delgada en justicia. No quiere decir que ya Dios nos dio de gracia y podamos hacer lo que queramos. Pablo lo dijo así, que pues diremos, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. ¿Cuál fue la respuesta? En ninguna manera. No estamos hablando de que usted haga lo que quiera, al fin de cuentas Dios nos va a perdonar. No, estamos hablando de que debemos reconocer que Dios no nos debe nada, nos ama porque es su naturaleza y porque Él ha querido amarnos y invitarnos a ser ciudadanos de su reino. ¿Me dicen amén? Amén. Así que nuestra condición, hermanos, debería ser de mucha gratitud, porque cuando nosotros, hermanos, tenemos una vida sincera tratando de agradar a Dios, es correcto.
Pero no debemos pensar que como agradamos a Dios, Él nos debe algo de salvación. Él nos ama porque nos ha dado gracia desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así que, hermanos, hay que sentirnos agradecidos con Dios. Hay que sentirnos contentos de que Él nos haya salvado, porque no nos salvamos a nosotros mismos. Nos esforzamos a veces a vivir una vida sin pecado. Y estamos como cristianos enojados con el mundo. Es que no puedo, es que no puedo hacer esto. Y no disfrutamos la libertad a la que Dios nos ha dado. ¿Dicen amén? Es cierto, es una línea muy delgada. Recuerden, no estoy diciendo que debamos de hacer nuestra voluntad y Dios nos va a perdonar de todas maneras. No, digo que sí tenemos que buscar agradar a Dios, pero por la gratitud que nos mueve, que Él por gracia nos haya salvado anteriormente. Vivimos entonces una vida, le llamé de estrés cristiano, ¿sí? Porque pensamos que si caemos, Dios nos va a rechazar o nos va a castigar. Nos aferramos, hermanos, a nuestro esfuerzo de no fallar, en vez de aceptar lo que Dios planeó y aceptar lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Sí? A veces, hermanos, tenemos una idea un poquito desviada, un poquito equivocada, porque es de humanos pensar que algo tenemos que ofrecer. Nos abrumamos tanto por nuestros fracasos, hermanos, que no creemos que Dios nos perdone una vez más. Entonces, hermanos, a los que no han aceptado a Cristo, les hablamos a veces más acerca del pecado que de la gracia de Dios. Y cuando se evalúan, son conscientes de sus pecados, se autodescalifican y piensan, no quiero ir a la iglesia porque Dios no me puede perdonar. ¿Alguna vez una persona a la que usted le haya estado hablando le ha dicho esto? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Es que no, es que, mira, realmente si Dios me conociera, ¿sí? No podría aceptarme dentro de su iglesia. Y cree que todos los que estamos aquí somos absolutamente sanos, ¿sí? Somos absolutamente santos, somos absolutamente aceptados delante de Dios y no tenemos ninguna sombra de pecado en nuestra vida. Esto es lo que la gente puede creer. Cuando les hablamos más del pecado y lo que debemos dejar de hacer, enfocamos la atención de ellos en el pecado que tienen, que todos tenemos. Pero entonces dejamos de hablar de la gracia y dejamos de decir que Dios puede perdonarnos solamente porque su naturaleza es de gracia y misericordia a nosotros. ¿Le dicen amén? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esas personas necesitan escuchar de la gracia. Nosotros mismos necesitamos enfocar, ver con ojos nuevos la gracia de Dios. Algunas personas dicen, necesito esperar a que mi vida mejore, necesito ser más santo, tener más fuerza de voluntad para poder cambiar mi vida y entonces aceptar a Cristo. Pero hermanos, hay que decirle a esas personas que la gracia de Dios nos recibe así como son. Nadie tiene un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Nadie tiene un estilo de vida tan diferente que Dios no pueda cambiarlo y perdonar. Esto no quiere decir que tenemos que decir de los labios para afuera, Señor, y luego después hacer lo que queramos. No, entiéndame, la diferencia y la línea es muy delgada. Lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros, en su corazón, debe darle muchas gracias a Dios y de entender el tamaño de la gracia por la que Dios nos ama. Amén. Así que entonces no debemos decirle a las personas que esperen para ser santos, que esperen para venir a Jesús, sino que deben hacerlo en el momento que deseen, porque la gracia de Dios es suficiente para salvarnos a todos. Esta frase me gustó y la leo haciendo, no necesitas esperar a ser más santo en tu vida para acercarte a Jesús. Necesitas más de Jesús en tu vida para empezar a ser santo. Amén. Amén. Muchas personas no se quedan parados en la orilla, se quedan parados fuera. No quieren entrar a la iglesia porque dicen, no, pues ¿cómo voy a entrar a la iglesia? Pero no esperemos que estas personas, o que cada quien piense que debe ser más santo, debe de pensar que necesita la gracia de Jesús para poder llegar a estar también como parte de su iglesia. La gracia, hermanos, es algo difícil de entender porque no es algo de causa y efecto.
Por ejemplo, se cuenta que el señor Isaac Newton estaba abajo de un árbol y entonces cayó una manzana, es un efecto, y él dijo tiene que haber una causa. Después de mucho pensar, él dijo la causa es una fuerza que atrae los objetos hacia abajo, la fuerza de gravedad. Es una causa y un efecto. ¿Dicen amén? ¿Sí? ¿Lo entendemos? Bien. La gracia, hermanos, no tiene una causa. Es un efecto. Dios nos ama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno, hermanos, siempre mide por lo que uno hace. Todo pasa por algo, ese es el pensamiento humano, ¿sí? Si Dios me ama es por algo. No, Dios nos ama porque somos creación y edificación. ¿Sí? Nuestra tendencia, como estamos tocados por el pecado, es hacer el mal. Pero Dios nos ama porque somos creación suya. Así que este amor que nos da es gratis. Es de balde, es diokis y de alimento. Nos da y nos ama solamente porque Él nos creó. Hay que decirle gracias a Dios. ¿Sí? Porque si me amara por lo que soy, entonces estamos en problemas. ¿Sí? Pero no es así como funciona, es el efecto. Dios nos ama. ¿Sí? Lo hemos oído muchas veces, hermanos, pero estoy tratando de que lo enfoquemos con ojos diferentes. La escala de pecado, hermanos, que nosotros manejamos, que hay en nuestras iglesias, tiene eso, grados y va de menos a más. La semana pasada decía Irán que es como esta escalita que ponen en los menús de los lugares donde venden alitas bondes. ¿Sí? Salsa muy suavecitas de limón y luego más de barbecue y luego de mango con picante y así, verde, amarillo y luego rojo. ¿Sí me explico? Entonces es como un pecadómetro. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, esta persona pues tiene pecaditos así como el limón, así nomás el verdecito. Son pecados que, pues con un poco más de tiempo va a alcanzar mejoría. Y luego cuando están así como en color naranja, dice, vaya, este sí tiene pecados de limón, es difícil que vaya a alcanzar la salvación porque está aquí en ese rango. Y luego los pecados escandalosos dicen, no, no, eso es, pues, ¿para qué? Mejor debería el hermano de irse a otro lugar, ¿verdad? Porque a lo mejor hasta nos arrastra algunos de nosotros. ¿Me explico lo que quiero decir? Tenemos una escala. Nosotros somos humanos, así manejamos las cosas. Tenemos que saber dónde estamos parados. Y entonces, hermanos, puede pasar lo que es ese ejemplo bíblico de aquel hombre con una túnica blanca que estaba parado y dice, Señor, te doy gracias que no soy como este pecador que está aquí encima. Gracias, Señor, porque no me hiciste como este publicano. ¿Sí? Gracias, Señor, porque yo estoy más acá, de este lado. Yo te agrado más. Mientras que él decía, Señor, pues te pido que me perdones porque soy esto más. Y la pregunta de Jesús es, ¿quién salió de la sinagoga perdonado? Dígame a alguien. El que estaba de este lado, el que decía, Señor, así soy yo. No puedo ser otra cosa. Y la pregunta, hermanos, es que Dios no está buscando gente perfecta, ¿o usted cree que sí? Dios no está buscando gente perfecta, está buscando gente honesta, está buscando gente sincera, está buscando gente obediente. ¿Dicen amén? Así que entonces, hermanos, cuando uno se para de este lado y dice, Señor, gracias que no soy como este hombre, entonces estás creyendo que hiciste algo para merecer el favor de Dios. Y no existe tal cosa. Dios nos ama por su gran amor con el que nos amó. ¿Sí? Pero para que ninguno se gloríe, para que ninguno diga, no, pues es que el Señor vio cómo soy, vio que me arrepiento y entonces por eso me salva. No, hermano. Dios nos ama y nos da de gracia el amor que Él tiene para nosotros. ¿Me dicen amén? Amén. Así que nuestro corazón debería estar siempre lleno de gratitud. Pero ponemos ahí en la escala de pecadómetros, ¿sí? Ayer, y nos vamos calificando dónde estoy, dónde voy moviéndome, o qué es lo que, hermanos, Dios no está viendo eso. Dios sí ve si nosotros tratamos de agradarle, de acuerdo,
Pero el perdón de nuestros pecados vino antes de que nosotros estuviéramos haciendo eso. ¿Dicen amén? Dios no comparte entonces esta escala de pecado. Para Él todos los pecados son pecado. Y todos los pecadores son... Para Dios todos los pecadores son objeto de su amor. Y son dignos de perdón. ¿Cuántas veces usted lo piensa también así? Con mucha frecuencia juzgamos a los demás y decimos, no, este está en la escala de rojo acá arriba, rojo picante, ¿sí? Este no alcanza el perdón de Dios y lo juzgamos nosotros en nuestra escala. Pero Dios, hermano, lo considera digno de amor y digno también de recibir perdón por sus pecados. Y nosotros, hermanos, a veces nos moderamos y decimos, bueno, es que yo estoy aquí en la escala media, yo no soy como un pecador estándar, ni muy abajo ni muy arriba. Dios no tiene esa escala, hermanos. ¿Usted es pecador o no es pecador? Levanten la mano los no pecadores. Los pecadores, ¿bien? No, hermanos, Dios no tiene esta escala, o eres pecador o no eres pecador. Y entonces tenemos que saber que Dios nos perdonó nuestros pecados por la gracia de Jesús, porque Él hacía lo que hizo. ¿Le dicen amén? Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que no quiere que nadie se pierda. Y entonces aquí empezamos a tener diferencias, porque decimos, bueno, pero es que el pecado no es lo mismo. ¿A poco va a ser lo mismo que yo haga algo que me guste el chisme? Estoy hablando de testimonio. ¿A poco es lo mismo que me guste el chisme a que haya matado a alguien? ¿No? Es lo mismo, dicen ahí que mates a alguien o que te desahogues en familia. Es lo mismo, el chisme, es pecado, no está bien. Es cierto que las consecuencias son diferentes. Es cierto que nosotros humanos no lo ponemos en la escala, pero tanto es pecado una cosa como otra. No podemos decir, no, pero pues oye, los pecaditos míos son acá en la escala, pero los pecados de aquel son terribles. Entonces, hermanos, empezamos a funcionar en una especie de regateo, en una especie de, bueno, es que los míos y los tuyos son diferentes, entonces yo soy mejor, por eso a mí Dios sí me va a salvar y a ellos. Entonces, hermanos, la gracia de Dios nos incluye a todos. La gracia de Dios, gracias a Dios, que es para todos nosotros y es producto solamente de su amor. Esa es la gracia de Dios. Entonces, hermanos, aún la gracia de Dios va más allá en el perdón, porque después de perdonar pecados de toda clase y color, desde los verdes y amarillos en escala hasta los más rojos de todos, los arroja, dice la Biblia, en el fondo. ¿Cuál es su peor pecado? Piensen. Puede bajar la cabeza si quiere. Piensen. Por la gracia de Dios, Dios ha tomado ese pecado y lo ha arrojado en el fondo del mar. Vean lo que dice Miqueas. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuántos de esos pecados, hermano, sigue cargando usted todos los días? ¿Lo sigue cargando usted? Porque Dios ya no. Esa es la gracia de Dios. Usted no lo olvida porque sabe que hizo mal. Usted no lo olvida porque se pone una tacha usted solo. Usted no lo olvida porque se enjuicia y se declara culpable. Dígame si no es cierto. Pero la gracia de Dios tomó esos pecados horribles, esos pecados ingratos, esos pecados oscuros y los sepultó y los puso en el fondo del mar. Y agrega, hermanos, y nunca más me acordaré de ellos. Y a veces los traemos nosotros cargando, a veces traemos una mochila de pecados
¿Cuáles son nuestros pecados favoritos? Ahí los tenemos y estamos pensando en ellos y pensando en ellos. Y ojalá que yo pueda superar. Y somos cristianos tristes. Y la gracia de Dios nos debería hacernos cristianos gozosos. Así que si usted tiene un pecado que no se ha perdonado usted, recuerde que la gracia de Dios ya lo perdonó. Que esos pecados son arrojados en el fondo de la mar. Y además Dios no se acuerda de esos pecados. ¿Por qué es tan difícil entender la gracia, hermano? Vean esta siguiente parte, dice Isaías 43, yo y nadie más, dice Dios, soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo, dice esta joya de la traducción Reina Valera contemporánea. Y no volveré a acordarme de tus pecados. Yo he hecho estos pecados fuera, porque así soy yo, dice Dios. Y usted está regateando con su pecado. No, Señor, perdóname otra vez. Ya no perdonó. Puede dejar de cargar esas piedras en sus palmas. Puede dejar de cargar el pecado. Dios ya lo perdonó. No se siente liberado. Dios ya lo perdonó y no se acuerda más de esos pecados. Decía, ¿por qué es tan difícil? Porque, hermanos, se nos enseña a perdonar a los que nos ofenden, como Dios perdona nuestros pecados. Hablemos de eso. ¿Cómo perdona usted a los que lo ofenden? Piensa un momento. Piensa en su enemigo favorito. Piense en aquel compañero de trabajo que le hace la vida imposible o aquel que le metió una zancadilla. Piense en aquel que le hacía bullying, piense en algo que esté mal. Piense en esa persona que lo ha ofendido mucho. ¿Sí? ¿Ya tiene el pensamiento? ¿Ya tiene aquí su orgullosa cara? ¿Cómo lo perdona? Así como Dios. Está bien, te voy a perdonar, voy a echar esa cosa que hiciste en el fondo del mar. Y nunca más me voy a acordar de ello. ¿Sí? ¿Alguna vez se ha despertado en la noche pensando por qué sucedió esto? ¿Por qué esta persona me hizo? ¿Por qué me dañó? Y le pide a Dios y le dice, Señor, tú sabes que yo no pido por mí, ¿sí? Sino por todas las cosas alrededor. Lo hace uno para que Dios diga, no, si lo haces por eso, entonces tienes razón en estar enojado. No tiene razón. Porque la palabra de Dios, hermanos, es para que nosotros sintamos la gracia de Dios y podamos dar de gracia también. Así que si se nos pide que perdonemos a los que nos ofenden, igual que Dios nos perdona a nosotros, ¿dónde estamos? ¿Tiene usted a un enemigo favorito? Se pelea en su cabeza con aquello que pasó, discute, argumenta, siente el calor así, yo sentía algo que se me levantaba el pelo así, porque ya casi no tengo el piso así, solamente siento como un calor, como una molestia, y me sorprendo a veces discutiendo como si estuviera ocurriendo lo que ocurrió. ¿No le pasa a usted? La pregunta es, ¿cómo he perdonado a aquellos que me ofenden? ¿Cómo puedo decirle a Dios, Señor, perdóname, como yo también perdono a los que me ofenden? Quiero cambiar eso y decir, Señor, perdóname como tú, en tu gracia, porque yo no puedo perdonar todavía como tú. Me dice la mujer. Pues bueno, tenemos que empezar a perdonar como Dios perdona. Tome eso que le ofende tanto y láncelo en el fondo del mar. No se vuelva a acordar de eso. Pero luego nos invade como un espíritu de museo y allá vamos al fondo a buscar dónde dejé este pecado. Aquí está, y lo sacas otra vez y empiezas otra vez, perdónenme lo que voy a decir, a rumiarlo. ¿Sí?
¿Ustedes saben cuál es la función de los animales que rumian? ¿Verdad? Tienen 4 estómagos, pasan aquello y luego lo devuelven y lo vuelven a masticar y luego lo pasan. Y así estamos nosotros con nuestros rincones, con las personas que nos han. Bueno, ya se me pasó, ya se me pasó. Ya ratito. Ahí lo traes otra vez. Ahí no se me puede olvidar. Bueno, sí te perdono, pero no se me olvida. Y entonces, ¿qué diría Dios? Mira, aquí tengo en este lado, en esta sección, en este cuadrante del océano, tengo todos los pecados de los de piedra angular de Cuauhtémoc. ¿Quieren que lo saque? ¿Quieren que lo saque y les diga que no, ya no se arrojó en el fondo del mar? Ya no se acuerda de ellos. Gracias a Dios. Esa es la gracia de Dios. Pero es difícil entenderla porque nosotros no podemos hacerla. Somos tan humanos que no podemos liberarla, que no podemos abrir la mano y entonces dejarlo como la gracia de Dios. Pero es que a veces, hermanos, creo que no sentimos la gracia de Dios. Es por eso que estoy insistiendo en eso hoy, porque la gracia de Dios debería de permitirnos ser tan libres que podamos también perdonar. Y entonces, ¿por qué dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial? Eso está muy bien, ¿no? Pero vean el que sigue. Pero si no perdonamos, ¿qué dice? Tampoco nuestro Padre. Así que pongan una balanza. ¿Cómo le podemos decir, Señor, perdóname como yo perdono a los demás? Si perdonamos a los demás, Dios nos va a perdonar. Pero si no perdonamos, es claro, esa es palabra de Jesús. No nos perdonará Dios. Entonces tenemos que decidir, hermanos, porque a muchos cristianos, decía, se nos predicó en el pasado, aún seguimos pensando que tenemos que ganarnos el favor de Dios todos los días. Y creemos que Dios quiere vengarse de alguna manera de nuestras ofensas. Yo recuerdo que mi abuela decía, tenemos que orar antes de salir. Es una costumbre que puede ser en mi casa. Ojalá que estén las de ustedes también. Cuando vamos a salir a carretera, ¿sí? Nos ponemos en la orilla de la carretera y hacemos una oración a Dios. ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Sí? A mí me gusta. Cuando vamos adelante, alguien dice, oye, no hemos orado. Está bien. ¿Sí? Pero algunas personas, hermanos, tenemos esta tendencia fatalista. Nos vamos, se poncha una llanta, chocamos, algo sucede. Y dice, ¿sabes por qué? Porque no oramos. Dios nos está castigando porque no oramos. Hermanos, Dios ya perdonó nuestros pecados. ¿Está mal orar? No, no está mal orar. Está bien pedirle a Dios que nos acompañe, sí. Pero si algo puede ser cualquier cosa. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿No es cierto? Sí, cosas de la vida, cosas que pasan. Pero estamos pensando, no, mira, no me alcanza el dinero. Ya sé qué es. Es que no he diezmado. O es que eché apenas 5 pesos en la ofrenda. Entonces necesito ser más generoso. ¿Quién piensa así? ¿Nadie? No sé lo pensé. Muchas veces, hermanos, pensamos que Dios, ¿sí?, está desquitándose, está con nosotros como si fuera señalando cada cosa que hacemos mal. Y eso nos crea un terrible estrés cristiano. ¿Me dicen amén? Estamos pensando que estas cosas suceden no porque en el mundo tendremos aflicción, sino porque estamos ofendiendo a Dios y Él nos está. Leí una cosa que dice que Dios no puede ser decepcionado. ¿Está usted de acuerdo con eso? Dios no puede ser decepcionado porque conoce nuestra condición. ¿Sí? Pero Dios tiene siempre los brazos abiertos. Esa es la gracia de Dios. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. ¿Saben por qué es difícil? Porque uno piensa y dice, bueno, yo te perdono una vez o 2 veces. Sí, de lo mismo, bueno, la gracia de Dios, que no entendemos, es que Dios nos puede perdonar. Su misericordia, dice la Biblia, es nueva. Grande es su fidelidad y es por la misericordia de Jehová que aún no hemos sido
consumidos. Así que entonces, hermanos, no debemos de pensar, porque Jesús ya pagó por nuestras faltas. Si te arrepientes, la misericordia de Dios y su gracia, leímos en el verso anterior, volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Dicen amén? Esta es una línea muy delgada, no es un permiso para pecar. No es un permiso para pecar, es para que recordemos que es la gracia de Dios la que nos tiene aquí y no los méritos de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a enfrentar la consecuencia del pecado que hayamos cometido. Eso será nuestro castigo. Y voy a hablar acerca del castigo un momento. Porque Dios corrige y castiga, es una palabra que a veces se emplea en un sentido y en otro, a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Algunas personas dicen, Dios no castiga. Yo no estoy de acuerdo. La palabra es la que no estoy de acuerdo. Porque Dios corrige a Dios. Dígame quién cree que Dios nos corrige. Dios nos corrige. ¿Quién cree que Dios nos castiga? El castigo, hermanos, es un juicio. Mereces esto. ¿Sí? La corrección es, oye, no hagas esto. Vuelve al buen camino. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos corrige, nos conduce. Porque la Biblia dice que hijo es aquel al que su padre corrige. ¿Sí? El castigo nos hace algo como punitivo y dice, no, pues es que Dios nos castiga. No, Señor, Dios nos corrige para traernos otra vez al buen camino. Entonces, hermanos, tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Lea conmigo. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estamos nosotros muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice entre paréntesis? Por gracia somos salvos, porque es un regalo de Dios. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Así que, hermanos, por su gran amor con que nos amó, nos da de la gracia de su nombre para poder ser nosotros salvos. Amén. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, si usted cree que es un buen cristiano, si usted cree que Jesús lo rescató hace muchos años, pero que es su mérito el que lo tiene en la iglesia, que es su mérito y su estudio de la Escritura, que es su mérito y su devoción, que es su mérito lo que lo tiene aquí, hermano, está equivocado. Es la gracia de Dios que nos tiene. No por obras, para que nadie se gloríe. Póngame atención. Hablando de escuchar cosas viejas con oídos nuevos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas, como siempre, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Sí? Lo ven y dicen, no, mira, ahí está Zaqueo. Ahí está Zaqueo, ¿sí? Ahí está Mateo, el publicano, ¿sí? Ahí está fulana y sutana, y para qué hablar de eso. Y él los recibe. Es más, no nomás los recibe, por ellos comen. Entonces está muy mal. Eso está muy mal. Entonces, él, dándose cuenta de lo que pensaba, le repitió esta parábola. Bueno, son tres parábolas. Así que acomódense, quédense bien, ¿sí? Porque vamos a ver las tres. Un momento. ¿Qué hombre de vosotros, dice, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió sin encontrar? Jesús no hacía un compendio, Jesús les ponía ejemplos que todos podíamos entender, todos podían entender y todavía podemos entenderlos. Tienes 100 ovejas, ¿qué una qué? Tienes 99, ¿no? Pero dice, ¿quién de ustedes, si se le pierde una, no va a dejar todas estas y va a ir a buscar? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo amaría esa oveja conmigo? Así que va a ir a buscarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Gozoso. Entiendan la palabra. No dijo, qué bueno, aquí está. No, no. Qué bueno, aquí está. Es gozo.
y la cura, ¿sí? La pone en sus hombros. Y al llegar a su casa, ¿sí? De tanto gusto que tiene, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice amén. Miren qué gusto tengo, encontré la oveja que se me había perdido. Hace una fiesta, los reúne a todos y les dice, vengan, tómense algo conmigo, porque encontré a mi oveja. Os digo, dice Jesús, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Le dicen a mí? O que mujer que tiene 10 dracmas, monedas pequeñas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia se encontrará. Tiene muchas monedas, tiene 10 dracmas, pero pierde una. Entonces prende la lámpara, barre cuidadosamente la casa hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma. ¿Sí? Qué gusto la encontró, el otro encontró a su oveja. Eso es lo que estamos hablando aquí. ¿Sí? Ellos se tomaron la molestia de ir, el pastor, a donde tuviera que ir para encontrar a su oveja. Y la mujer tuvo que barrer concienzudamente para encontrar lo que ella quería encontrar. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y después nos narra la parábola de esa no la voy a poner porque está muy larga. No sé. Un joven le pidió a su padre, dame mi herencia porque yo ya no puedo saber nada más de esto, y se fue lejos. Y dilapidó la herencia. Sí lo recuerdo, ¿verdad? Pasó mucho tiempo, hubo hambre y él se quedó sin nada. Se quedó sin nada y entonces fue y le pidió a alguien que lo tomara como trabajador. Y cuando estaba alimentando a los cerdos, ¿sí? Quería agarrar ahí de las croquetas del puerco, comerse, porque no tenían nada para comer. Y entonces dice la Biblia, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y patito que son? Y entonces me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces, hermanos, aquellos publicanos que estaban ahí junto a Jesús, murmurando y diciendo, este recibe a los publicanos, este recibe a las prostitutas, este recibe a todas las personas. Jesús les dice, oigan, esto es lo que sucedió con el hombre de las 100 ovejas. Esto es lo que sucedió con la mujer de las 10 dracmas. Y esto es lo que sucedió con el hijo pródigo. Y todos dijeron, bueno, es correcto. Qué bueno que regresó el muchacho. Qué bueno que se dio cuenta que estaba mal. Ahora el padre, lo que debería de hacerlo es volverlo como uno de sus hijos. Es lo justo, ¿no? ¿Está bien? Aquellos hombres dijeron, eso es lo que está bien, es correcto. Y nosotros, hermanos, muchas veces pensamos como el hermano mayor del hijo pródigo. Porque ¿qué fue lo que sucedió? Ustedes lo conocen. El padre lo vio venir de lejos, dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestir, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque hasta eso había permitido el Señor. Traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Como el pastor con su oveja, vamos a hacer una fiesta. Como la mujer de la dracma, vamos a hacer una fiesta. Este hombre, ¿qué es lo que está haciendo? Una fiesta. ¿Sí? Está haciendo una fiesta. Él está haciendo una fiesta porque su hijo regresó. Hemos dicho muchas veces, este hombre, que arrepentimiento. ¿Cómo dijo y alcanzó a ver y diciendo, voy a volver a la casa de mi padre porque allá tenía yo de comer? ¿Sí? Y entonces dice, no, pues entonces Dios lo ve que viene y le da su premio. No, hermano, este hombre no estaba obligado, ya le había dado su herencia. Él la desperdició. ¿Cuál es la obligación del padre? Si acaso, hazte como uno de los jornaleros, ahí en los galerones, ahí búscate una cama de paja y ahí te quedas, porque tú ya no eres mi hijo. Como cristianos, hermanos,
Muchas veces pensamos que eso hace Dios con nosotros. No tengo cara para pedirle a Dios. No puedo decirle. ¿Pero qué hizo este hombre con nosotros? No. Lo sacó, lo limpió, lo lavó, le puso un anillo, lo peinó, le puso zapatos, le dio un vestido nuevo. No es lo que hace Dios con nosotros. Esa es la gracia de Dios. ¿Lo merecía? Ya ella se había gastado todo lo que el hombre que le tenía para eso. Pero cuando regresa, no es el mérito del que regresa. Sí necesitó arrepentimiento. Yo hablé de eso hace 15 o 20 días. Sí necesitas arrepentimiento. Pero cuando él regresa, la acción notable, la acción de mérito de estas parábolas no es del que se había perdido la oveja. Las ovejas somos muy tontas, no se ofenden. ¿Sí? Andamos de aquí para allá. Las ovejas nos perdemos con facilidad. ¿Qué hizo la oveja? Dígame usted, ¿qué hizo la oveja? Levantó las manos y dijo, ¡ven! No. ¿Qué hizo la moneda? Nada. Ahí estaba abajo del refrigerador, llenándose de pelusa y que hay ahí abajo. Pero no dijo, aquí estoy. No. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Vino y le dijo, Señor, yo sé que ya perdí todo. ¿Dónde está el mérito? El Padre. El Padre fue el que lo puso otra vez en alto. Pero llegó el hijo mayor y dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? El criado le dice, tu papá hizo una pachanga. ¿Sí? ¿Y qué crees? Trajo al becerro aquel que estábamos engordando. ¿Sí? ¿Cuánto debe pesar? Le dijo Andrés, el otro dijo que pesaba un becerro para poder sacrificarse. 400 kilos. ¿Sí? Más o menos. Ya ese becerro ya está listo. Y si no se tráiganselo de todas maneras, porque vamos a hacer una pachanga. Y entonces el hermano dijo, oye, pero si hay música, y trae un vestido nuevo, y trae un anillo, hasta peinado anda. ¿Qué vamos a hacer? Yo siempre he estado aquí, yo siempre he estado contigo y nunca has hecho nada de esto para mí. Esa es nuestra actitud a veces. ¿Por qué a este sí? Y a mí no, porque la gracia de Dios es la que le permite a nosotros poder estar delante de Él. Ese es el perdón, esa es la gracia de Dios. Siempre nos enfocamos en el arrepentimiento. Y uno dice, no, bueno, pues yo sí hice muchas cosas malas, pero me arrepentí como se debe. Y entonces Dios me perdonó. Dios nos perdona porque quiere perdonarnos. Y mérito sigue siendo de Dios. Por eso nosotros debemos ser cristianos gozosos y agradecidos, porque no es algo que hagamos o dejamos de hacer, es la gracia de Dios la que nos acerca a la salvación. ¿Tenemos que hacer cosas? Sí. ¿Tenemos que hacer cosas, ocuparnos de nuestra salvación? Sí, pero por poner atención a lo que Dios ya ha hecho. Nosotros por cuidar, pero la gracia de Dios viene primero, ¿sí? Y la razón que el hombre dice, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, hermanos, para terminar, la pregunta que debemos hacernos es, ¿creo en la gracia de Dios? Reivindicamos la gracia de Dios. ¿Sí? No es cualquier cosa. Dios tuvo gracia y no, sí, pero es que yo no estoy tan mal, por eso Dios me salva. No, hermano, usted está tan mal como cualquiera. ¿Sí? Nomás hay dos líneas, pecadores y no pecadores. Si estamos todos acá, es la gracia de Dios la que nos puede hacer delante de Dios aceptados. ¿Me dicen? Acepto la gracia que Él me ofrece de manera inmerecida. Soy consciente de que yo no la merezco, pero Dios me da. ¿Sí? Muy bien. No lo puse aquí, pero ¿quiere usted dejar las piedras de pecados favoritos que tiene en su mochila de lado? Dios ya las, Dios las echó en el fondo del mar. Dios ni siquiera se acuerda de ellas y usted todavía las está cargando. ¿Puede dejarlas? De hecho, esta tarde le pido, le invito, le exhorto, le conmino a que abandone esas piedras en el fondo del mar. Dios ya nos permite. Si todavía se resiste a dejarlas, es porque usted no cree que la gracia de Dios esté con usted. Así que, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que la gracia de Dios nos libra de todos, ya los perdonó. Y quiero preguntarle, hermanos, si esto acaso pudiera ser que volviera a cometer usted los pecados,
¿qué es lo que va a suceder? Imagínese que usted fue aquí a la casa hogar y encontró a un niño que le gusta, hizo la papelería y lo adoptó. Y está con usted por algunos años, no sé cuántos. Usted lo aprendió a querer, lo aprendió a conocer, lo aprendió a convivir con él. Pero luego este pequeño hace algo terrible, hace algo que va en contra de lo que usted le enseñó. Usted se levanta, lo toma de la mano y lo regresa a la casa hogar y le dice, ¿sabe qué? ¿Haría usted algo así? Sí. Si Dios nos adoptó, hermanos, una vez, nos puso un vestido nuevo, nos dio un anillo, nos peinó, nos hizo fiesta, ¿qué va a hacer si nosotros le fallamos? Nos va a devolver, nos va a decir, ya no eres mío. Y te va a corregir y te va a decir, ve y no me quites. Es la razón. Y si lo vuelve a hacer y vuelve a presentarse, la Biblia dice, y volverá su misericordia a ser fiel con nosotros. ¿Sí? Creemos que podemos engañar a Dios. No, hermano, no se engañe. Dios no puede ser confiado. Pero si nuestro corazón hay arrepentimiento, si nuestro corazón acepta la gracia de Dios, Él es rico en misericordia para nosotros. Y por último, perdono a mis semejantes de la misma manera que Él me perdona a mí. Esa es la segunda tarea que llevamos para esta semana. Soy mejor cristiano que el año anterior. Segunda de Pedro dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hablar de la gracia no es un tema muy trillado, pero espero que hayamos visto hoy, ¿sí?, que no es el arrepentimiento, sino la gracia de Dios la que nos tiene aquí. Amén. Nuestro arrepentimiento debe ser, pero el perdón de Dios viene por gracia directa de Dios. Amén. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por nuestra condición. Voy a pedirle que cierre sus ojos, que incline su cabeza, que piense un momentito en lo que hemos hablado, en la gracia de Dios. Piense un momento si está usted perdonando a sus enemigos o a los que le han ofendido. ¿Y cómo los está perdonando? Piense también si cree que Dios es el autor de nuestra fe o hay algún mérito en cada uno de nosotros. Quiero pedirle que reflexione que es la gracia de Dios la que nos tiene aquí delante de Él. Que recibimos de gracia y debemos dar de gracia también este amor de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, esta tarde, porque estamos en este lugar, porque tu Espíritu, Señor, ha encaminado nuestros pasos hasta aquí para escuchar una palabra antigua, un tema trillado tal vez, que hemos querido ver hoy con ojos nuevos. Dar a ese amor, a esa misericordia que tienes para nosotros todos los días, una nueva posición en nuestra vida. Queremos ser cristianos alegres, no cristianos estresados, tratando de darte gustos. Cristianos que sean felices y por eso te dan gusto. Permite que cada uno de nosotros se libere, Señor, de las condiciones de pecado que nos han alejado de ti. Permite que sepamos, Señor, que así como el Hijo pródigo venimos buscando compasión, tú eres el que tiene compasión para con nosotros y por eso te agradecemos de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque eres misericordioso, porque tu gracia nos rodea, nos acompaña, eres generoso y renuevas tus misericordias cada mañana para nosotros. Bendícenos. Permite que podamos soltar aquellos pecados que aún creemos que nos acompañan cuando tú ya los has arrojado en el fondo del mar,
Cuando tú, Señor, has dicho que ni siquiera te acuerdas de ellos. Permite que nosotros podamos perdonar también a aquellos que nos han ofendido en la forma que sea. Permite que podamos, Señor, perdonar como perdonas tú. Perdonar, Señor, a aquellos que nos ofenden equivale a permitirte que tú obres en nuestras vidas y nos sintamos también perdonados y liberados por tu nombre. Permite que la gracia, Señor, sea nuestro punto cardinal. Que no sea un tema trillado, sino que nosotros podamos, Señor, estar escuchando siempre que tú nos amas tanto, que nos puedes dar la oportunidad, Señor, de encontrarte con nosotros, así como aquella mujer que encontró su moneda, como aquel pastor que encontró su oveja, o así como aquel hombre que recuperó a su hijo que había dado por muerto y hacen gran fiesta. Porque, Señor, tú tienes ese corazón, tú tienes esa disposición de seguirnos buscando. Nosotros como ovejas nos perdemos como monedas y nos alejamos a dispendiar la herencia como el hijo pródigo. Permite, Señor, que tengamos conciencia, que volvamos en sí y que podamos recibir siempre esta gracia infinita y le demos el justo valor que tiene. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.